Bueno, como les había prometido, en la charla pasada hablamos de la esencia de la iglesia, que es la iglesia según nos revela los Hechos de los Apóstoles y también los personajes importantes, esas 12 piedras sobre las que el Señor cimentó y fundamentó su iglesia, que como nos dice el Señor San Pablo en la carta de los Efesios, la iglesia es un edificio espiritual construido sobre los cimientos de los apóstoles. Pero también en Apocalipsis se revela a la ciudad nueva, la nueva Jerusalén, que está rodeada de una muralla. Y esa muralla está sostenida sobre 12 piedras que dice el Apocalipsis, tiene el nombre de los apóstoles. Entonces yo terminé mi charla diciendo, hablamos un poquito de cómo la forma en que el Señor llama, dónde llama, qué pide, cuál es el proceso espiritual de cada uno de los apóstoles, por dónde el Señor los va llevando y los va formando. Todo eso tiene una importancia significativa y teníamos que, así terminé, aprender a conocer a cada uno de los apóstoles. Yo pensé que era la tarea más fácil de mi vida, hablar de los apóstoles. Pues lógicamente empezar con Pedro, ¿no? Hay que empezar por la cabeza. Y no fue tarea fácil. Y por lo tanto, todos los enredos que les haga, ya les pido perdón de antemano, porque estoy toasted. Pero además porque no es fácil. 12 piedras y lo que Dios va haciendo con estos hombres para que lleguen a ser, particularmente con Pedro, que vamos a hablar hoy, que llegue a ser la roca sobre la que el Señor va a cimentar a la iglesia, es todo un proceso. Como se imaginarán, en una charla yo no puedo hacer el proceso de 4 evangelios. Se están dando cuenta lo difícil de lo que me tocó hacer, ¿verdad? Entonces escogí ciertos puntos importantes de los cuales tal vez el Señor me enreda y me lleva también por otros lados, pero para ver quién es Pedro, de dónde viene Pedro, un poquito, no hay tanto de la historia previa a sus encuentros con Jesús, excepto lo que vamos a hablar. Pero entonces lo que traté de hacer es hacer un poco de historia del journey, la jornada espiritual que el Señor lleva con ellos. Cogí puntos algunos importantes porque verdaderamente no se puede cubrir todo en una clase. Y después ver qué van ellos respondiendo, cómo el Señor va formando y al mismo tiempo qué llegan a ser en los Hechos de los Apóstoles. Así es que hoy vamos a hablar, y por eso lo tengo aquí en el altar, de Pedro. Pedro, gracias por haberme llevado a caminar contigo una jornada tan particular y tan especial por la que Jesús lo lleva a él. ¿Quién es Pedro? Después de Jesús, el nombre que más se menciona en los evangelios es el nombre de Pedro. Es el más conocido y el más citado en todos los 4 evangelios. Es mencionado 154 veces en los 4 evangelios. ¿Se están dando cuenta lo fácil de estudiar a Pedro, verdad? Con el sobrenombre de Petros, que quiere decir piedra, quiere decir roca, que es una tradición griega del nombre arameo que Jesús le dio a Pedro, lo llamó Kefas. Este nombre Kefas aparece 9 veces en las cartas de San Pablo. Hay que añadir que frecuentemente se le llamaba por su verdadero nombre. ¿Cuál era el verdadero nombre de Pedro? Simón, que aparece 75 veces en los evangelios. Y es una adaptación griega de su nombre hebreo, que es Simeón. Simón era hijo de Juan, por eso se le llama el hijo de Jonás, en arameo Bar-Jona. ¿De dónde era Pedro? Ya sabemos de quién hijo, ya sabemos cómo se llamaba, cómo lo llamó Jesús. ¿De dónde era? De Bethsaida, no de Bethesda, de la piscina de hoy. De Bethsaida.
Betsaida era un pueblecito que estaba localizado, y todavía cuando vamos a Tierra Santa podemos ver el rótulo, ¿no? Localizado cerca del mar de Galilea. También de ahí venía lógicamente su hermano, Andrés. Andrés es hermano de Pedro. Pero también tenían un gran amigo, que era también de Betsaida, y es Felipe. Después vamos a estudiar a Felipe, yo amo particularmente a Felipe, bueno, a todos los amo, a Bartolomé también. Pero entonces, Pedro, Felipe y Andrés son de Betsaida. ¿Cuál era su trabajo? Pescador. Pero no era un pescador a solas. Era pescador junto con su hermano Andrés. O sea, ellos juntos pescaban. Estaban juntos en la misma barca. Pero al mismo tiempo, esto es muy interesante, Pedro tenía como un pequeño tipo de sociedad. Bueno, yo tengo que hablar con el lenguaje nuestro, ¿no? Un tipo de sociedad con la familia de Zebedeo, como una pequeña agencia de pesca, una empresa pequeñita de pesca con la familia de Zebedeo. ¿Quién es la familia de Zebedeo? Los padres de Santiago y Juan. Por eso oímos tanto en el Evangelio que estaban los cuatro juntos en dos barcas. Así es que tanto Pedro y Andrés conocían perfectamente a Santiago y a Juan. Ya sabemos cuál era su trabajo, cuál era su profesión. Trabajaba arduamente. Pedro era una persona de trabajo arduo para sostener económicamente a su familia. Se sabe y se conoce por todas las maneras de relacionarse. O sea, se va conociendo el corazón de alguien por lo que dice, por lo que hace, por cómo actúa. Hasta sus defectos se van conociendo, ¿verdad? Que era una persona sincera, de un gran interés religioso y que tenía un gran deseo de Dios. Anhelaba algo, y esto es muy interesante y no se les olvide. Anhelaba ver a Dios actuar en el mundo, intervenir en las situaciones del mundo. Un deseo que lo impulsó a él ir con su hermano Andrés a escuchar a San Juan Bautista. ¿Ok? Porque él estaba esperando, él deseaba la llegada del Mesías y esperaba que este Mesías viniera ¿a qué? A intervenir en el mundo, pero no como los celotes que eran con violencia. Él quería que interviniera, usara su poder divino para cambiar al mundo. Todo esto lo tienen que tener en cuenta el pensamiento de Pedro para que vayamos viendo ciertas cosas que Jesús tiene que hacer con Pedro. Era un judío creyente y observante. Confiaba en la presencia activa de Dios en la historia de su pueblo. Importantísimo. Creer que Dios actuaba en la historia de su pueblo. Se entristecía cuando él no veía la acción poderosa de Dios en las vicisitudes, en las dificultades de su pueblo. Esto lo entristecía a él porque él siempre esperaba la intervención de Dios en su pueblo. Sobre su estado de vida, aquí escojan lo que quieran. Yo escogí la que yo quise, ¿verdad? Porque no tenemos claridad y no hay nadie que la tenga. Pero yo por lógica deduzco que Pedro era viudo, que había sido casado porque tenía suegra. Pero hay las dos escuelas. Hay una escuela que dice que él era casado y él de común acuerdo deja a la esposa para seguir al Señor. Esa es una escuela. Hay otros eruditos bíblicos que dicen que no, que él era viudo. Yo personalmente tiendo a creer en la viudez. ¿Por qué? Porque el relato de la sanación de la suegra, si hay suegra quiere decir que estuvo casado, ¿verdad? Que la suegra vivía con él. Tampoco eso era extraño, porque todavía hoy debería ser así, ¿verdad? Desafortunadamente no lo es generalmente.
Pero cuando un viudo o una viuda, los padres se mudaban a vivir con ellos. Que viviera la suegra con Pedro es un signo del cuidado de Pedro por la madre de su esposa. Ahora, en el relato de la sanación de la suegra, Jesús entra a la casa de Pedro. Es la casa de Pedro, no es la casa de la suegra. En Cafarnaúm, que todos, pues muchos de ustedes ya conocen, ¿verdad? Entra a la casa de Pedro y encuentra a la suegra en cama con una fiebre muy alta. Está enferma. Y Jesús inmediatamente la sana. Un milagro en la casa de Pedro. ¿Qué hace la suegra? Que esto es otra enseñanza, pero hoy no me puedo como que ir por muchos caminos, ¿verdad? Se levanta y se pone a servir. Atención, Dios nos sana para que nos levantemos y nos pongamos a servir. Ahora, lo más lógico, sí, para mí, no tienen que creer mi lógica, pero en mi lógica, lo más lógico es que la esposa estuviera con la suegra, cuidando a la suegra. Y el Evangelio nos hubiera dicho, y entró Jesús en la casa de Pedro y encontró a la suegra con su esposa. Lo hubiera dicho así, ¿no? Porque el Evangelio te dice los detalles importantes. Y segundo, ¿quién es la que se hubiera levantado también a servir? La esposa, porque qué fresca, ¿no? Se sana la suegra y ella se queda sentada. No me parece lógico. Por tanto, yo soy de la creencia que él era viudo. Ahora ustedes crean lo que el Señor les ponga en su corazón. No hay ninguna evidencia en todo el Evangelio sobre la presencia de la esposa. Esto es muy significativo. Porque te hablan de parientes y te mencionan un montón de parientes. Lo más lógico hubiera sido que nos hubieran contado la despedida de Pedro de la esposa, por ejemplo. O que la esposa se hubiera dedicado entonces a hacer obras de caridad. Algo que nos hubiera dicho, pero no aparece la esposa en ninguno de los 4 evangelios. Esto nos quiere decir que no estaba la presencia de la esposa. Una cosa muy hermosa también es, nosotros sabemos que la casa de Pedro se convirtió en la casa de Jesús. O sea, Jesús en su primera familia, en la Sagrada Familia, tenía una casa. ¿Dónde era esa casa? En Nazaret. En su misión pública, ¿dónde es su casa? En Cafarnaúm. ¿Cuál es la casa de Jesús? ¿Se acuerdan cuando vamos entrando que dice casa de Jesús en Cafarnaúm? También cuando Él está estableciendo su nueva familia, cuando Él está recogiendo y congregando, acuérdense que vuelvan a escuchar, no pueden separar la charla anterior de lo que estamos haciendo ahora, ¿ok? Cuando Él empieza a congregar al nuevo Israel, a esas 12 tribus, empieza a congregar al número 12, que significa en la antigua alianza las 12 tribus y en la nueva los 12 pilares de la nueva ciudad de Dios, la iglesia. Se establece en la casa de Pedro y muchas cosas pasan ahí. ¿Se pueden acordar de una? Cuando estaba repleto, la gente iba a Cafarnaúm a escuchar las enseñanzas de Jesús, iba a la casa de Pedro y hay un pasaje donde está llena la casa de Pedro que no pueden ni entrar. Y aquí hay estos hombres que querían traer un paralítico y como no pudieron entrar, como el amor es creativo, abrieron un hoyo en la casa de Pedro. No quiero ver la cara de Pedro, pero abrieron un hoyo en el techo y lo bajaron. Solo el amor hace esas cosas, ¿verdad? Porque lo que tuvo que, nosotros no nos imaginamos, pero lo que tuvo que significar subirse arriba con un paralítico en esa época, ¿verdad? Y después hacer el hoyo y bajarlo. Entonces, pasaron muchas cosas. Ahí el Señor hace otro milagro. Tenemos varios milagros que el Señor hizo en la casa de Pedro que se convirtió en su casa. Ahí hace el milagro no solamente de sanar su parálisis. El primer milagro fue perdonar sus pecados, que fue en ese momento un poco de escándalo, ¿verdad? ¿Cómo puede Él perdonar pecados? Porque solo Dios puede perdonar pecados.
Y ahí viene un diálogo, ¿verdad? Pero en Cafarnaúm suceden muchísimas cosas. Esta es como la base de nuestro Señor alrededor de toda Galilea. Pues algo muy lindo es que en las recientes excavaciones, y nosotros hemos podido ver cuando vamos, y acuérdense que hay un cristal, abajo se ve y está las divisiones como están de las piedras. Nosotros no entendemos porque no somos arqueólogos, pero esa arqueología nos revela que ahí se construyó una iglesia. O sea que de la casa de Cafarnaúm, de la casa de Pedro, se hizo una iglesia. Una de las primeras iglesias fue esa casa. Los evangelios que nos narran de Pedro, que es uno de los primeros 4 discípulos de nuestro Señor, está en Mateo 4. Mientras caminaba Jesús a orillas del mar de Galilea, vio a 2 hermanos. ¿A quién? A Simón y a Andrés, que estaban echando las redes porque ellos eran pescadores. Entonces Jesús les dijo, sígueme y los haré pescadores de hombres. Aquí hay mucho que podemos explicar y bueno, yo voy a tratar de correr, pero ellos son pescadores. El Señor no les cambia su naturaleza y su proceso y su don. El Señor lo eleva. Le quita de usarlo de una manera natural para usarlo para un llamado sobrenatural. Eran pescadores, expertos pescadores, y ahora el Señor le dice, ese don lo vas a usar para ser pescador de hombres. De ahí después vamos a ver la pesca milagrosa, ¿verdad? Pero lo más importante de aquí es que Jesús los ve al lado del mar, o sea, los ve en su ambiente. Los encuentra donde ellos están, como a la samaritana en el pozo. Jesús los encuentra haciendo lo que siempre hacían, en el lago, con las redes, pescando, limpiando las redes, echándolas. Y Jesús los llama, dejen de hacer eso, ahora van a hacer lo mismo, pero para otra causa, para la causa del reino de los cielos. Van a pescar a hombres. Continuó un poquito su camino después que los llama y le dice, síganme. ¿Y qué hicieron ellos? Dejaron todo inmediatamente. El Evangelio siempre dice inmediatamente. Esto es importante, hermano. El llamado no se responde en nuestro tiempo. Se responde cuando Jesús llama. Inmediatamente dejan todo y siguen a Jesús. Continúan su camino, de repente se encuentran ¿a quién? A otros 2 hermanos. ¿Quiénes son esos 2 hermanos? Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. Generalmente están como que en la misma zona, porque acuérdense que ellos tienen como una empresita juntos, ¿verdad? Y Juan, los 2 estaban en la barca ¿de quién? De su papá, de Zebedeo. Esto a mí me encanta, yo me muero de la risa cuando yo leo esto, porque ellos están dentro de la barca de su papá. Y Jesús les dice, ellos están arreglando las redes, están preparando todo lo que hacen los pescadores. Yo no soy pescadora, o no sé todo lo que tienen que hacer. Tienen que limpiar redes, purificarlas, tienen que arreglarlas, tienen que asegurarse que no estén rotas. Todo esto es importante, hermano. Todo esto es importante. Y Jesús los llama e inmediatamente dejaron la barca y lo siguieron. O sea, la barca de su papá la dejaron y siguen a Jesús. Aquí hay mucho significado. De nadie te puede detener a responder al Señor y a su llamado. Unos días después, esto va a ser importante. Ya van 4, ¿verdad? ¿Quiénes son los 4? Pedro, Andrés, Juan y Santiago, los que tenían la empresita de pesca. Y viene el Señor y unos días después añade a un 5. Ya vamos sumando a la familia, ¿verdad? Va a ser importante la añadidura del 5. Porque todo rabino en judío, todo maestro judío,
tenía que tener 5 discípulos. Entonces el Señor va a hacer, lo primero, cumplir la ley rabínica. 5. ¿Quién es? Adivinen quién es el quinto. Mateo, que se llamaba Leví. Imagínense eso. La cosa ya se va poniendo más apretada. Porque hasta el momento estaban felices Pedro, Andrés, Juan y Santiago, todos ellos amiguitos, se llevaban muy bien, trabajaban juntos, limpiaban las redes juntos, todo maravilloso. Y al quinto, que a quien Jesús se le ocurre llamar, o sea que 5, somos 5, ¿me entiendes? Es a Mateo. El hombre que Pedro no podía ver ni en pintura. Ni Mateo podía llevarse bien con Pedro. O sea, 2 personas que no podían ni estar juntos, se evitaban si era posible. Es el quinto que Jesús llama. Y aquí va a empezar el Señor a formarlos, a decir, esto no es un club social, esto no es una élite de los que me caen bien. Aquí yo voy a formar una comunidad de amor cristiano, donde se tienen que aprender a perdonar, a soportarse, a ayudarse en la santidad. Aquí ya el Señor empieza sencillamente con un gesto que era parte de la ley rabínica. Empieza porque pudo haber escogido a Felipe, a Bartolomé, gente buenísima. No, cogió a Mateo. Porque necesita empezar a romper las expectativas totalmente humanas. Aquí yo vengo con ustedes a establecer mi reino. Y mi reino no es de este mundo. Pero después que elige a Mateo, Jesús, que verdad, como les digo, es para cumplir la ley rabínica, Jesús pone de relieve la novedad de su misión porque no se paró en 5, sino que va para el 6º y para el 7º, el 8º hasta que llega a 12. Y cuando llega a tener los 12, que ya lo estudiamos en la charla pasada, está revelando que Él viene a establecer el nuevo reino escatológico que es la iglesia. Por lo tanto, el 5 tenía que hacerlo para mostrar que Él era maestro, que Él era un maestro que debían escuchar sus discípulos. Pero al pasar los 5 está diciendo, yo soy el nuevo rey, que vengo a establecer un nuevo reino. Los evangelios nos muestran que Pedro tenía un carácter decidido e impulsivo, trabajador y preocupado de la vida y futuro de su pueblo, que estaba dispuesto, eso sí se ve, que estaba dispuesto a imponer su lógica y sus razones, incluso a la fuerza. Como por ejemplo, cuando le corta la oreja al soldado que está apresando al Señor, que saca la espada y le corta la oreja. Y el Señor lo reprende, lo reprendió un montón de veces y lo vamos a ver, pero lo reprende y no solamente lo reprende, le dice el que saque espada muere espada. O sea, el Señor está diciendo, mi reino no es de violencia, mi reino no se impone a la fuerza, a mí no se me defiende a la fuerza. A mí se me defiende con los valores del reino. Pero el Señor no solamente reprende a Pedro, sino que hace, para mí, una de las lecciones más grandes. Porque en realidad era el hombre que lo estaba echando preso. Regaña a Pedro por cortarle la oreja y coge la oreja y se la pega. Enseñándole a Pedro 2 cosas. No es que a fuerza que se establece mi reino, porque acuérdense que Pedro quiere a Dios interviniendo en la vida de su pueblo, quiere a Dios haciendo algo por su pueblo. Él es de carácter fuerte que quiere establecer a fuerza lo que cree que es el bien. Pero le está enseñando a Pedro
a perdonar al enemigo, hasta el grado de sanar totalmente al enemigo. Le está haciendo a Pedro volcarle, constantemente a Pedro le tiene que estar volcando la lógica, como nos tiene que hacer a todos nosotros, cambiando la lógica de los hombres a la lógica de Dios, a la lógica del reino de los cielos. Es un hombre que en unos momentos muestra una gran valentía y en otros momentos se deja vencer por el temor. ¿Por qué se deja vencer por el temor Pedro? Por una sencilla razón, hermano. Y esto es importante para todos. Todo lo que yo hable de Pedro, vayan aplicándoselo, es para aprender nosotros. ¿Por qué en momentos Pedro puede lanzarse con una valentía y por qué en otros tiene un miedo tan grande? Porque Pedro tenía un temor que nunca manejó, por más que el Señor se lo quiso sanar. Y fue el miedo al sufrimiento. El miedo al sufrimiento. Él no podía comprender que el Mesías tuviese que sufrir para redimirnos. Por lo tanto, tampoco que yo tengo que sufrir en comunión con el Mesías. Él no podía ni siquiera escucharlo. Lean los evangelios. Cada vez que el Señor toca la pasión y que Él dice algo de su pasión, el que lo para, ¿quién es? Pedro. Pedro no quiere oír hablar de eso. Y como no quiso hablar de eso, que después vamos a estudiarlo, nunca fortaleció su carácter para ser discípulo de Cristo crucificado. El Cristo de la pasión. Pues por eso que en un momento, porque no se dejó preparar el corazón en esa área, es que en un momento vemos al miedo vencerlo. Vencer incluso su amor, el amor que le tenía tan grande a Jesús y su convicción. Porque vamos a ver, las convicciones de Pedro fueron fuertísimas, por eso se ganó el ser el que el Señor elige para ser la roca. Era muy honrado, un hombre sumamente honrado, y lo podemos ver en los evangelios, en su manejo con la economía. Era muy honrado. Y capaz de reconocerse pecador. Esta era la clave de él. Era impulsivo, era de todo lo que ustedes quieran, pero el momento de caer, lloraba su pecado, se arrepentía, se reconocía siempre. Él se reconocía en todo momento ser un hombre pecador. Y por ello tenía la capacidad de un arrepentimiento sincero. Aquí hay algo muy importante, hermanos. Nos podemos confesar todas las semanas. Si no nos reconocemos de corazón pecadores, no hay arrepentimiento sincero. Y acuérdense que esa es una de las condiciones para que el sacramento de la confesión sea auténtico y ejerza su poder en nosotros. Él anhelaba que el reino de Dios viniera. Lo deseaba. Él no tenía problema en entender que Jesús era el Mesías y que venía a establecer el reino. La cosa va a ser cambiar la lógica de qué tipo de reino. Y eso es lo que Jesús va a tener que trabajar con Pedro. Yo voy a coger nada más como 6 puntos, porque ya no puedo más, porque no hay tiempo. Del itinerario espiritual de Pedro. El primer punto es su llamada, a la que él dice inmediatamente sí. Y a partir de ese sí, ¿qué pasa? Jesús está en el lago, en el área más o menos de Genezaret, y había una multitud de gente que viene a escucharlo, porque creían que él daba la palabra de Dios, que él enseñaba esa palabra. Que haya una gran multitud es una bendición, pero también prácticamente es un problema. Problema práctico, no problema de gracia, ¿no? Entonces Jesús vio que habían 2 barcas a la orilla. Una de ellas era ¿de quién? De Pedro y Andrés, y la otra de Santiago y Juan. Entonces ellos estaban lavando las redes, no estaban dentro de la barca.
Y subió entonces Jesús a una de las barcas. ¿A cuál barca subió? A la de Pedro. Esto es sumamente importante. Y le pide a Pedro que aleje la barca un poco de la tierra. ¿Por qué era eso necesario? ¿Era necesario? No. Aparentemente no. Pero tiene un significado. ¿Por qué le dice, aléjame la barca un poco de la tierra? Cuando va a predicar desde esa barca, desde la barca de Pedro. Porque el significado es, tengo que alejarme de la tierra para enseñarles que el reino de los cielos no es de este mundo, ni tiene los valores de esta tierra. Todos los detalles del Evangelio tienen un gran significado, hermanos. O sea que Jesús establece en ese momento su cátedra improvisada, que es la barca de Pedro. Por lo tanto, la barca de Pedro se convierte en la cátedra de Jesús, que quiere decir que Jesús hablará a través de la historia desde la barca de Pedro. Ya empieza el Señor a formar a Pedro, que no tiene idea de lo que viene, a formar lo que va a ser su misión. Cuando acaba de hablar, le dice a Pedro, rema mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y Simón Pedro le dice, ay Señor, he estado pescando la noche entera y no he cogido ni un pescado, pero ninguno, ni pescadito. Pero a tu palabra, qué poderoso con la palabra de hoy, ¿verdad? Pero a tu palabra echaré las redes. ¿Qué está diciendo Pedro? Yo estoy cansado. Yo ya vi que pasé toda la noche y no cogí nada. Aquí no hay peces. No sé qué pasó, los peces están de vacaciones, aquí no hay. Yo no quiero ir otra vez para el lago. Yo no tengo ganas. No, esto no tiene sentido. Pero si tú lo dices, yo no tengo que entenderlo. Yo solamente tengo que obedecerlo. Tremenda decisión de Pedro. Aquí ya no empieza a hablar el corazón de Pedro. Muchas veces no entiende porque no es entendible. Pero el Señor tiene un plan mayor y porque Pedro obedece, el Señor puede realizarlo. Por lo tanto, ¿qué pasó después? Jesús es carpintero. Pedro pudo haberle dicho, ay Señor, mira, yo te amo muchísimo, pero tú eres carpintero. Tú háblame de muebles, pero de pesca no me hables. Pedro no hizo eso. Aquí se ve la humildad de Pedro ante la persona de Jesús. A tu palabra echaré las redes. No según como yo quiero, no según como me siento. Aquí empieza el Señor a entrenar a Pedro a confiar en la palabra de Jesús. A confiar en su palabra. Por eso después vamos a entender lo que tanto el Señor nos hablaba en el Santísimo hoy. Esa famosa proclama, que no me quiero adelantar, pero la proclama de Pedro, Señor, ¿a dónde iré? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Porque él ya se está entrenando a que la obediencia a la palabra del Señor es lo que hace que sucedan los milagros. ¿Y cuál fue el milagro? El fiarse de Dios, el fiarse de Jesús, de que Jesús sabe lo que está diciendo, sabe lo que está haciendo, sabe a dónde me está mandando. Jesús le dio hasta la indicación a dónde tirar la red. Sabe dónde es el lugar, sabe cómo es el cómo. Jesús es el que sabe, yo no, aunque me crea el experto. Jesús es el que sabe. Ese fiarse de Jesús logra que Jesús haga el milagro de la pesca milagrosa. Se llenaron tanto las redes, hermano, que estaban a punto de romperse.
Atención. Y Jesús le dice, busca ayuda de tus compañeros. ¿Para qué? Para que no se rompan la red. Qué significado más bello para la iglesia, ¿verdad? Porque la red el Señor la va a usar como un ejemplo. La red es igual, entre muchos de las parábolas, al reino de Dios. ¿Y dónde subsiste el reino de Dios aquí en la tierra? En la iglesia. Por lo tanto, Pedro tiene que cuidar de que la red no se rompa. Es una de las primeras misiones que le empieza a dar el Señor. Tienes que obedecerme a mí, tienes que tirar la red, tienes que obedecer y hacerla donde yo te digo, y cuando se llene la red, asegúrate que no se rompa. ¿Qué misión más importante para el que va a ser el primer papa? Y tiene que buscar la ayuda de los otros. ¿Quiénes son los otros? Santiago, Juan y Andrés. Otros apóstoles. O sea, que el Papa tiene que tener ayuda de los obispos para que no se rompa la red. Para ayudar a cargar a todos los pescados, para ayudar a atender a todas las ovejas y que no se rompa la red. Entonces, cuando Pedro, aquí esto me encanta de Pedro, cuando Pedro ve aquel milagro de ver, Pedro que ha sufrido toda su vida porque no lograba nunca tener los suficientes pescados para pagarle los taxes a Mateo, ¿están captando la situación? Que sufría, por eso trabajaba tanto, porque los taxes de los romanos eran muy altos. ¿Y quién era el que los cobraba? Mateo, que en realidad Mateo no era romano. Lo consideraban traidor de su pueblo porque él estaba cobrando los taxes a su pueblo, los taxes de los romanos. Pues este hombre que todo el tiempo vivía contando cuántos peces porque tengo que lograr tener el dinero de pagar los taxes, de repente ve multitudes de pescados. ¿Qué habrá pensado Pedro? Aquí pago como 20 años. Pero ahora Mateo está aquí conmigo y ya no está el que cobra. ¿Verdad? Pero ¿qué hace Pedro cuando ve este milagro? Cuando ve de los poquitos que él pescaba, aquellas multitudes de pescado, ¿cuál es la reacción de Pedro? Me parece tan hermosa. Estupor, asombro, no es costumbre. Asombro ante el milagro. Y dice, aléjate de mí. ¿Por qué le dice aléjate de mí? Porque yo soy un pecador y si tú haces este milagro quiere decir que tú eres el Hijo de Dios. Ahí empieza a reconocer, aquí hay divinidad y yo soy pecador. Aléjate de mí, yo soy un pecador. Esa es su reacción ante el milagro, hermano. Esa es la reacción que tenemos que tener ante los milagros. Señor, gracias, yo no soy nada, hiciste esto por mí. Gracias, Señor, por amarme. Gracias porque aunque soy pecador, te fijas en mí y haces un milagro. Esto es muy consistente en la vida de Pedro. Ante el estupor también de Santiago y Juan, que han de haber estado como, ¿qué pasó aquí? ¿Verdad? El Señor dice, no teman. No teman. Miren lo que yo puedo hacer. No teman. O sea, el Señor, ¿qué está haciendo aquí con estos primeros? Sobrepasando sus expectativas. No me pongan a mí en una caja. Yo sé lo que debo hacer con ustedes. Hermanos, muchas veces nosotros ponemos al Señor en una caja. Ay no, el Señor, ¿cómo va a sanar esto? Imagínense. ¿Cómo me va a resolver esta situación? ¿Cómo va a meter el dedo en la llaga y me va a sanar? ¿Cómo el Señor? Bueno, como lo hizo con ellos, lo va a hacer con nosotros. Está sobrepasando expectativas
superándole las expectativas, como diciendo, no tengan expectativas sobre mí porque yo siempre se las voy a superar y se las voy a romper. Claro que lógicamente Pedro no podía imaginar lo que esto significaría, implicaría para su vida, para el resto de su vida. ¿Qué significaría para el resto de su vida ser pescador de hombres, tirar la red para un lado, que la red se llene y asegurarme que no se rompa? Ni se imaginaría que terminaría pescando hombres en Roma. Una llamada sorprendente a dejarse insertar en la aventura de Dios, como todos debemos dejarnos. Él es generoso, reconoce sus limitaciones, pero cree en el que lo llama. Cree en él que lo llama. Cree en la persona de Jesús y cree en los sueños de Dios. Dice un sí y un sí valiente y generoso y se convierte en discípulo de Jesús, disponible a todo lo que Jesús le pida. Pedro vivió un momento sumamente significativo en su camino espiritual y es cerca de Cesarea de Filipo. Cuando Jesús plantea a los discípulos una pregunta muy clara y muy precisa. Vengan aquí. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y empiezan uno dice que eres Elías, el otro que eres este, el otro que eres Juan, el otro que eres esto. Empiezan a decirle lo que dice la gente. Pero Jesús no está conforme con eso. Empieza por quién dice la gente. Pero después le dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Por qué Jesús hace esa segunda pregunta? Porque el que ha aceptado comprometerse personalmente con Jesús tiene que tomar una posición clara, personal y convencida. Y eso es lo que Jesús quiere de los apóstoles. Una convicción personal. No es lo que diga la gente. Como Moisés que dijo, cuando Dios le dijo, ¿qué sabe de mí? Bueno, yo he oído. No es de oído, es de experiencia y convicción personal. Y Jesús los va a llevar ahí, a los apóstoles. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? O sea, ¿tú quién dices que soy yo? La cara de todos, silencio de esos perpetuos profundos, pero solo uno contesta. Contesta en nombre de todos. Qué importante, ¿verdad? Todos se quedan callados y hay uno que sale al frente de todos como primero y responde en nombre de todos la gran profesión de fe. Tú eres Cristo, el Hijo de Dios vivo. Contestó en nombre de todos la verdad. Y Jesús le dice, esa respuesta no viene de ti. Esa te la ha revelado mi Padre. Y aquí, hermanos, con esa respuesta de Pedro, tú eres Cristo, el Hijo de Dios vivo, se está encerrando como si fuera en un germen, como en una semillita, la futura confesión de la iglesia a través de las generaciones. Eso es lo que la iglesia tiene que profesar y lo que cada sucesor de Pedro tiene que profesar. Tú eres Cristo, el Hijo de Dios vivo. La única palabra que tiene la verdad y la vida eterna. Entonces Jesús le dice, esto es bello porque Pedro le dice a Jesús quién es. Pero después Jesús le dice a Pedro quién es él. Primero tenemos que decirle a Jesús quién eres para mí, para poder oír de Jesús quién Jesús dice que yo soy para él. Y después que Pedro dice, tú eres Cristo, el Hijo de Dios vivo, le dice Jesús, y yo te digo a ti, tú eres Pedro, y sobre esta piedra
edificaré mi iglesia. ¡Wow! ¡Qué momento! ¡Qué momento! Porque no solamente el momento, el lugar. Pero no voy a ponerme a hablar del lugar, hay que ir mejor. El lugar donde sucede esto es significativo. Es un lugar donde ponían los ídolos romanos. Y ahí se van a desmoronar todos los ídolos. Ahí se levanta la divinidad de Cristo y ahí Cristo le da autoridad a Pedro sobre la iglesia. Un lugar impresionante. Lógicamente Pedro oyó aquello y no habrá entendido el contenido profundo de la misión que Jesús le estaba dando, ni la misión total de Jesús. Sabía que era el Mesías, que era el Cristo, pero la total misión de Jesús, imposible comprenderla en ese momento. Lo demuestra poco después, dando a entender que el Mesías que él buscaba, el Mesías de sus sueños que él anhelaba, era un poquito diferente al proyecto de Dios. Ante el primer anuncio de la pasión, ¿cuándo sucede el primer anuncio de la pasión? Es importante. Lo que pasa es que tengo que ir como que así, porque los evangelios van así, ¿ok? Ante el primer anuncio de la pasión que sucede después de un milagro, y Jesús dice, les quiero decir, ¿han visto este gran milagrazo que fue la multiplicación, la primera multiplicación de los panes? Y Jesús les dice, quiero hablarles de algo. Voy a tener que ir a Jerusalén. Me van a apresar, me van a torturar, me van a crucificar, pero yo voy a resucitar al tercer día. ¿Y Pedro qué dice? O sea, Pedro, estoy yendo aquello imposible sobre mi cadáver, básicamente. No, Pedro dice, ni se te ocurra. ¿Han ustedes oído alguna vez eso de algún papá o una mamá, verdad? Ni se te ocurra hacer eso. Pero aquí viene una frase importante. De ningún modo tú irás allá. Pedro se revela y se encara contra el Señor, provocando una dura reacción de Jesús. ¿Qué le contesta Jesús? Ponte detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son de Dios, son de hombres. No dijo son diabólicos, ¿eh? Dijo son de hombres. Pero aquí hay algo importante que yo entendí, haciendo charla entendí muchas cosas yo les estoy metiendo de lo que yo fui entendiendo. Que le dijo, ponte detrás de mí. ¿Por qué? Porque Jesús, le ha dicho Pedro a Jesús, de ningún modo tú vas allá. O sea, Pedro le está diciendo a quién es el camino, a dónde debe ir y a dónde no debe ir. Y Jesús le está diciendo, ubícate. Ubícate. Yo soy el camino y tú vas detrás de mí. Sígueme por donde yo voy. Pero cuando Pedro le dice, tú no vas ahí, está diciendo, tú no eres el camino. Yo te voy a indicar por dónde vas a ir. Al revés. Por eso Jesús le dice, ponte detrás de mí. O sea, ocupa tu lugar de discípulo, sígueme, no me digas por dónde ir. Tu misión no es señalarme el camino, tu misión es seguirme por donde yo camino. Un aplauso al Señor y a San Pedro. Pedro quiere un Mesías que realice las expectativas imponiendo su poder, no a fuerza tipo guerra, pero sí que use su poder humano. Y aquí el Señor le está mostrando que la manera en que Él va a cambiar el mundo es otra. Que Él va a trastornar las expectativas humanas siguiendo el camino de la humildad y del sufrimiento.
Alternativa que también nosotros tenemos que abrazar, hermano. A veces creemos que todo lo de Dios se va a dar grandemente, con grandes manifestaciones. A veces no, a veces a través de un dolor, a través de un sufrimiento, a través de la cruz. Señor tiene que cambiar la expectativa y tiene que cambiar la lógica de Pedro. Porque si la lógica nuestra no cambia y nuestra lógica sigue siendo sumamente humana, en vez de ser ayuda a Cristo, podemos ser obstáculo para el plan de Cristo. Pedro aprende en ese momento lo que significa de verdad seguir a Jesús. Podríamos decir que a esto le podríamos dar el nombre de la segunda llamada. Pues Jesús les va a decir a todos inmediatamente. O sea, le da esta reprensión a Pedro, pero después se voltea a los 11, como para que los 11 no se sientan, nos salvamos. No, se voltea a los 11 y les dice, si alguno quiere ir detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque quien quiera salvar su vida la perderá y el que quiera perder su vida por mí, por el evangelio, la va a salvar. O sea, aquí está ya ubicando bien claro a todo mundo de qué se trata el seguimiento. Es un seguimiento que requiere renuncia y sacrificio. Aunque le cuesta, Pedro acoge la invitación y prosigue su camino tras las huellas del Maestro. ¿Por qué digo esto? Porque ninguno de ellos estaba obligado a seguir su camino. Fueron invitados por Cristo, pero podían abandonar el camino en cualquier momento. Pedro no lo abandona. Pedro entiende que hay algo en él que tiene que cambiar, que hay algo que él todavía no entiende, que sus pensamientos, Isaías 55, que sus pensamientos no son los pensamientos de Dios y su camino no es el camino de Dios. Que Dios elige siempre otros caminos para realizar sus planes, no los nuestros. Tercero, la multiplicación de los panes. Esta narración es muy importante. Está en el capítulo 6 de San Juan. Jesús se traslada al otro lado del mar de Galilea, donde hemos estado, ¿se acuerdan? En Tabga, por ahí. Y mucha gente vino. ¿Por qué? Porque lo habían visto realizar signos y prodigios. Y Jesús subió al monte en compañía de sus discípulos. Al ver Jesús que había tanta gente, le dice a los apóstoles, esta muchedumbre, estos están cansados, tienen hambre, ¿tenemos algo para darles de comer? Y Felipe le dice a Felipe, ¿dónde procuremos pan para esta gente? Aquí todos están los 12, están oyendo toda esta dinámica. Jesús está preocupado, están oyendo la compasión de Jesús por la multitud. Deben estar todos pensando, este es ilógico, aquí no hay nada donde ir a comprar, ¿verdad? Lo dijeron más o menos, pero disimulado. Pero Felipe, cuando le dice a Felipe en particular, ¿dónde podemos conseguir pan para toda esta gente? Se lo dijo a Felipe y le hizo esta pregunta para probarlo. Quería probar a Felipe porque él ya sabía lo que iba a hacer, dice el Evangelio. Y Felipe le dice, ay maestro, ni 200 denarios, que quiere decir un denario, hermanos, es lo que le pagan por un día laboral. O sea, 200 denarios son 200 días de trabajo. Ni 200 denarios de pan nos bastan para que todas estas 5,000 personas coman un pedacito de pan. Entonces el hermano de Pedro, Andrés, dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero entonces todos los apóstoles dicen, ¿pero qué es esto para darle de comer a toda la gente? Entonces el Señor dice, dígale a la gente que se siente.
¿Saben por qué le dijo que se sienten? Miren qué lindo. Porque había mucha hierba. Qué lindo el Señor, ¿verdad? La dignidad de la persona humana. Preocupado por su alimento y preocupado porque se sentaran en hierba. Les manda a sentar y le dice a los apóstoles, siéntenlos. Y en pocas palabras Jesús los mira como diciendo, y van a ver lo que voy a hacer. Ahora, acuérdense que en la narración de otro de los evangelistas hay más detalles. Y los apóstoles al principio no querían dar sus pescaditos poquitos que tenían, ni sus pancitos. Y Jesús les dice, dámelo, denme lo que tienen. ¿Verdad? El Señor les pide lo poco que tienen, porque con lo poco que nosotros tenemos es que Él hace los milagros. Él no necesita que nosotros pongamos los 5,000. Él necesita que pongamos las 2 moneditas de la viuda y con eso Él va a hacer el milagro. Pero con eso Él está enseñando a los apóstoles a dejar de ser egoístas, a no pensar primero en sí mismos, sino pensar primero en los demás. Y el Señor da gracias al cielo y hace la multiplicación, para hacerlo corta la historia, ¿no? Pero cuando se aparece toda esta multitud de peces y pescados, dice, colóquela en 12 canastas. 12 canastas. Y con 12 canastas le pide a cada uno de los apóstoles, cada uno coja una y vaya y distribuya el pan y el pescado a esta gente. Aquí es una profecía de la Eucaristía y de la misión de los 12 que van a ser los primeros sacerdotes, los que van a salir a distribuir el pan bajado del cielo, el pan celestial que es la Eucaristía. Pero imagínense que fue tanto que hasta sobró. ¿Pueden creerlo eso? Mucho que aprender. No le pongamos ni medida a los milagros del Señor, porque Él sabe lo que quiere hacer. Sobró tanto y dice el Señor, ¿qué les dijo con lo que sobró? Que lo recogieran para que no se desperdiciara. Atención, relación con la materia. No podemos desperdiciar nada, mucho menos la comida cuando hay gente que se muere de hambre. Pero para que el Señor dice eso, yo solo pienso en cuando los sacerdotes guardan el ciborium en el tabernáculo, ¿verdad? Que se queda ahí guardadito el Señor para que el día siguiente en la próxima misa puedan recibirlo. Pero posiblemente lo que iban a pasar haciendo es por los pueblos entregando la comida a los más necesitados. Después de este milagro, ¿qué pasa? La gente. Ay, gente, ¿por qué somos así? A la gente le encanta poner reyes y reinas a todo mundo, hacer santos a todo mundo. ¿Y qué hacen? Ven este milagro y sale toda la multitud corriendo a querer hacer a Jesús rey. ¿Y Jesús qué hace? Dice el Evangelio, huye. Él huye de los reinados falsos. Nosotros también tenemos que huir de los reinados falsos y de todo lo que es falso, que no es de Dios. Él huye y se va escondidito a orar y pasar mucho tiempo con el Padre, ahí en aquella cuevita, ¿se acuerdan? La gente lo quiere hacer rey y él no quiere, huye y se va a orar. Pero le dice a los apóstoles que se vayan a Cafarnaúm, que él llega después. Bueno, llegan a Cafarnaúm los apóstoles. Suena como a película, ¿verdad? Llegan a Cafarnaúm los apóstoles y Jesús no ha llegado, ya estaba medio oscuro. Y se preocupan, ¿y por qué no ha llegado? ¿Dónde está? Y de repente, hermano, ven a Jesús viniendo, caminando sobre el agua. Imagínense ese momento. Y les da un pavor y un miedo porque ellos pensaban que era un fantasma. Claro, ¿quién camina sobre el agua?
Y entonces Jesús les dice, no teman, soy yo. Entonces viene Pedro, aquí viene Pedro. Y viene Pedro y dice, Señor, si eres tú, que yo también camine sobre las aguas. Esto es bastante grande porque habla de la fe de Pedro, ¿ah? Pedro creyó que Jesús lo podía hacer caminar sobre el agua. Estamos hablando de algo que es un milagrazo. Y Jesús que le dice a Pedro, Pedro, ven hacia mí. Y Pedro obedientemente sale de la barca y comienza a caminar por el agua, con sus ojos fijos en Jesús. Ahí está la clave. Todas las enseñanzas, hermano. Pedro va a tener que caminar por muchas aguas, pero tiene que mantener sus ojos fijos en Jesús. En el momento que él deja de ver a Jesús y mira las olas y mira el viento y el mar un poquito así alborotado, se empieza a hundir. ¿Tenía fe Pedro al principio? Claro que sí. Pero cuando vio las olas, ahí la fe se le flaqueó. Se le olvidó que si estoy caminando sobre agua, me puede parar la ola. Se le olvidó eso. Y empieza a hundirse y le grita, Señor, sálvame. Y el Señor lo levanta y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Si caminaste primero, ¿por qué dudaste? Si yo te hice caminar en el agua, ¿cómo no te voy a parar las olas para que no te hundas? O sea, hermanos, todo esto es, vayan la formación de Jesús a Pedro. Después de esto, otro pasaje que escojo es el discurso eucarístico. Acaban de ver la multiplicación de los panes y los peces, que como dijimos era una profecía de la Eucaristía, pero claro, ellos no sabían. Y al día siguiente, en la orilla del lago, en la sinagoga de Cafarnaúm, que estuvimos ahí, ¿verdad? La grandiosa sinagoga de Cafarnaúm, Jesús va a hablar de la Eucaristía. ¿Y por qué va a hablar de la Eucaristía al día siguiente? Porque el día anterior hizo el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. O sea, no quería que la gente se quedara en el milagro del pan temporal, sino que la gente entendiera que si él podía hacer eso, él iba a dar él vino para dar el pan de la vida eterna. Y ahí viene todo el discurso de Juan 6 sobre la Eucaristía. O sea, que yo vine para darles el pan bajado del cielo. Yo vine para darles el pan de la vida eterna. Eso es lo que Jesús va a hablar. Y dice, y el que coma mi carne y coma mi sangre, es mi sangre y es mi cuerpo. O sea, está hablando de que ese pan requiere que yo muera. Ese pan requiere mi donación total. Por eso, hermanos, es que fue un lenguaje muy duro. Fue tan duro que dice el Evangelio que mucha gente lo consideró tan duro que incluso discípulos suyos empezaron a irse. Y cuando Jesús está hablando del don de la Eucaristía, hermano, está viendo que la gente se levanta y se va. Él se voltea a los apóstoles y les dice, ¿y ustedes también se quieren ir? ¿Y por qué les pregunta? Porque sabe que también para ellos es un lenguaje duro. Que tener el don de la Eucaristía requiere que Jesús done su cuerpo y su sangre. Claro que no saben los detalles de la crucifixión, ¿cómo va a ser? Pero ya al decir tengo que donar mi cuerpo, donar mi sangre, está hablando de una donación sacrificial. Y claro que también era un lenguaje duro para los apóstoles. Y por eso Jesús les pregunta, ¿ustedes también se quieren ir? Y ahí sale Pedro otra vez.
Nadie dijo nada, volvemos a como el otro. Todos se quedaron callados, pero Pedro sale al frente, otra vez el portavoz de todos. Y dice lo que el Señor nos habló hoy. ¿A dónde iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y aquí Pedro está diciendo, yo como que no capto muy bien lo que tú dijiste. Yo no entiendo este misterio del que tú hablaste. Pero lo que yo sé es que lo que tú dices es verdad. Y es palabra de vida eterna. No es necesario entender en el momento, hermano. Lo necesario es siempre creer en lo que Él dice. Aquí Pedro comienza otra confesión. Por eso Pedro es el hombre de las confesiones de fe. Una confesión de fe cristológica de la iglesia, que es que Jesús va a donar su vida para quedarse con nosotros en el sacramento de la Eucaristía. O sea, Pedro no entendía todo, pero Pedro tenía una cualidad que todos tenemos que tener. Una fe que era abierta a las sorpresas. Una fe que era abierta a Dios aunque no entendiera todo. Porque no era una fe en algo, era una fe en alguien. Y él sí creía en ese alguien, aunque a veces no entendiera lo que ese alguien hacía o decía. Pedro, y ahí sí no puedo hablar porque es casi todo el Evangelio, fue testigo de los mayores milagros de Jesús. Testigos de resurrección, solamente 3, ¿ah? Pedro, Santiago y Juan. Testigos de los milagros más grandes, que no llevaba a los 12, atención, no hay que llevar a los 12. Jesús tiene el derecho de escoger a quién quiere que sean los testigos. Es que esos eran los preferidos de Jesús. No, eran los que Jesús quería para su plan. Y esas mentalidades preferenciales hay que quitarlas. Porque el que está encargado tiene que tener libertad para hacer lo que necesita hacer para el plan de Dios. A ellos 3 los llevó a los milagros más importantes. Los llevó a los únicos que llevó a la transfiguración. Nadie vio a Jesús en su divinidad, sino hasta después de la resurrección, excepto estos 3. Como también a esos 3 les tocaba la parte más dura, porque todo don tiene también su cruz. Esos 3 son los que él llevó cerquita de él en Getsemaní y les dijo, estén orando, sosténganme, recen 1 hora, por lo menos 1 hora, mientras yo vivo la agonía en Getsemaní. ¿Y cuál era la agonía de Getsemaní? Les voy a hacer una pregunta y sean honestos. ¿Quién aquí ha sido alguna vez traicionado o traicionada? Levanten la mano. Sobran, necesitamos como 5 manos, ¿verdad? ¿Quién aquí ha sido mentido o mentida? ¿Quién aquí ha sido abandonado o abandonada? Traicionada, traicionado. Hagamos toda una letanía, pero ya todos sabemos que vamos a levantar la mano, ¿verdad? Pues Jesús estaba viviendo eso. ¿Verdad que eso duele? Pero lo estaba viviendo de toda la humanidad, de todas las traiciones, de todas las negaciones, de todas las burlas, de todo. Eso es lo que la agonía de Jesús era. Y lo único que pedía de estos 3 era 1 hora santa, lo cual a mí me reveló, estando ahora en retiro, el poder de 1 hora santa. Tiene el poder de consolar el corazón de Jesús en Getsemaní. Pero no 1 hora santa pensando en mí. 1 hora santa acompañando a Jesús. Pues hermanos, testigos de los mayores milagros. Testigos de la transfiguración. ¿Ustedes se imaginan por qué Pedro dijo, ay, qué bonito está quedarnos aquí?
Está buenísimo, yo que soy experto, yo les hago una tienda. Y Jesús dijo, no, bajen del Tabor, hay que ir al Calvario. ¿Por qué dijo eso? Porque acuérdense que Él quería ver el reino de Dios establecido en el mundo, establecido aquí en la tierra entre su gente, y ver la gloria de Dios en la montaña del Tabor era ver lo que podía ser el reino de Dios aquí en la tierra. Por eso Él dijo, quedémonos aquí en este reino y empecemos como que se mueva por toda la tierra. Pero Jesús le dijo, no es así, no es así. Te he dado la gracia de ver esto para que entiendas para lo que vas a trabajar. Entonces, hermanos, viene el momento de la negación de Pedro. Ha visto todos los milagros, las resurrecciones, ha oído cosas que ningún otro oyó, ha visto transfiguración, ha visto el testigo de la divinidad del Dios hecho hombre. Pero viene el momento más duro. Esa generosidad impetuosa de Pedro que dijo, jamás te voy a negar. Lo dijo el Jueves Santo, en la última cena. Y solo unas horas después estaba negando. Las 3 veces como se lo profetizó Jesús. ¿Por qué? Porque llegó el momento donde se dio ante el miedo. Donde el miedo fue más grande que su amor y su propia convicción. Porque acuérdense que Él es el que ha hecho todas las profesiones de fe. Aquí viene una escuela muy grande para Pedro. Seguir a Jesús no es un triunfo terreno. Seguir a Jesús está salpicado de sufrimientos, de pruebas a la fidelidad, que hay que renovar todos los días. Él prometió una fidelidad absoluta que ninguno de nosotros podemos hacer. Por eso hay un dicho que jamás digas jamás, ¿verdad? Porque nosotros somos débiles y no sabemos. Eso lo aprendió durísimamente Pedro. Porque el que dijo jamás te negaré, negó unas horas después. El débil cayó y necesitó perdón. Después de que se da cuenta lo que ha hecho, aquí viene la belleza de Pedro. Estalla en llanto de arrepentimiento. Hermanos, saben que en la teología espiritual, uno de los grados más altos de elevación a la santidad es llorar por nuestros propios pecados. Jesús está permitiéndole no solamente que vea su debilidad y que no se sienta tan papayito, ¿no? Que vea su debilidad y que vaya entendiendo dónde está el área débil suya, porque la va a tener que conquistar, que es el miedo. Claro que la va a tener que conquistar si va a ser el primer papa. Pero aquí también el Señor le está enseñando a llorar por sus pecados. Amargamente, dice el Evangelio, que llora por sus pecados. Tras ese llanto, queda listo. Queda listo, ¿por qué? Porque ha aprendido la gran lección. Solo tú, Señor. Y solo contigo, Señor. Solo con tu gracia puedo. Porque ese llanto es un vaciarse de sí mismo para dejar el poder de la gracia actuar en su vida. También yo pienso, hermanos, que el Señor le permitió vivir esa caída tan fuerte para que Él aprendiera a ser más compasivo con todos los pecadores. Porque le tendría que Él apacentar esas ovejas también. Y tendría que Él perdonarlas en el sacramento de la confesión. Acuérdense que Pedro fue el que preguntó. Y hay que perdonar. ¿Cuántas veces hay que perdonar? 7 veces. Él fue el que lo preguntó. El que preguntó como, ay, yo no quiero perdonar mucho.
7 veces suficiente. Y Jesús le dice, no, 70 veces 7, que quiere decir plenitud total, siempre. Pues ese tenía que aprender a ser perdonado en el mayor pecado, que es negar a Jesús, aquel que lo ha amado, aquel que ha sido su Señor. Y luego vendrá otro punto. Estoy saltándome muchos puntos, ¿ok? Jesús resucitado, que le confía su misión. Y todos sabemos al final del Evangelio de San Juan, cuando Jesús ya se ha aparecido varias veces a los apóstoles y ha pasado 40 días con ellos enseñándoles más cosas del reino que no están escritas. Por eso la importancia de la tradición oral. Los manda que vayan a Galilea, al lago. Los manda que vayan ¿a dónde? A donde fueron llamados. Que regresen a la gracia original. Ahí el Señor tiene un diálogo a solas con Pedro. Ahora es el momento como para decirle de todo. Pedro, viste, te lo dije, te lo dije. No dijo nada Jesús en referencia a su caída. Lo único que Jesús hizo fue restituir su amor. 3 veces cayó, 3 veces le preguntó. No le dijo, ¿cómo me hiciste esto? Yo que confiaba en ti. Yo que te dije que era la roca de la iglesia y ahora imagínate qué hago. ¿Cómo vamos a resolver esto? ¿Cómo convencemos a los...? Nada de eso, hermanos. Jesús no le regresa, no le tira en la cara lo que ha hecho. Jesús lo único que hace es, Pedro, usa la palabra, es importante porque para nosotros me amas. Pero es diferente en griego. El primero le pregunta es con el verbo fileo, que quiere decir me quieres, o sea, como un amor de amistad, pero no un amor total e incondicional. Y Pedro dice, sí, Señor, te quiero. Tú sabes que te quiero. Se le pregunta otra vez el Señor y vuelve a usar lo mismo. No está usando el ágape. Todavía no está usando el ágape. Porque el ágape es el amor de la donación total. El que estamos llamados a tener nosotros los cristianos. Y el Señor va en este diálogo, va como una escalera, llevando a Pedro a la sanación y restitución y reparación de su negación. Pero lo más bello es que cuando le vuelve a preguntar, ¿y me quieres? Él le dice, sí, te quiero. Y Jesús le dice, ¿qué significa querer, hermano? Querer es amar con mi pobre amor humano. Básicamente lo que Pedro está respondiendo es, sí, yo te amo, pero con mi pobre amor humano. Él ya se dio cuenta que su amor era pobre. Y sin embargo, a ese amor pobre, Jesús le dice, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Que Él parte desde nuestra capacidad de amar. Que Él no espera que ya estemos en la perfección del amor para confiarnos su misión. Pero que de esa misión nos va a llevar, si nos dejamos, a la perfección del amor. Por eso es que acepta a Pedro con ese amor pobre y lo hace el pastor de sus ovejas, no las de Pedro. Tiene que apacentarlas, tiene que cuidarlas, tiene que alimentarlas, tiene que defenderlas, aunque tu amor es pobre. Pero mientras vas viviendo tu misión, yo te voy a ir haciendo crecer en un amor heroico, el amor ágape. Y por eso es que después termina cuando Jesús le dice, cuando tú eras joven, tú ibas donde tú querías. O sea, un amor pobre. Pero cuando seas viejo, no está hablando nada más de edad, está hablando de la madurez, de la responsabilidad que Dios le está dando. Habrá otro que te ceñirá
la cintura y te llevará donde no quieras ir. Está profetizando su ida a Roma y su muerte en Roma. Desde aquí, Pedro siguió al Maestro con una clara conciencia de su fragilidad, pero con una total confianza que Jesús hace del pobre una riqueza de amor. Pedro se define a sí mismo en la carta de San Pedro, que la pueden leer, la primera y la 2, no son tan grandes. Se define como testigo de los sufrimientos de Cristo, del cual yo soy partícipe de su gloria. También en la primera de Pedro, él dice: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia me ha regenerado a una esperanza viva, para una herencia incorruptible, intachable, inmarcesible, reservada en el cielo a vosotros, que mediante la fe estáis protegidos con la fuerza de Dios. Por un tiempo es preciso padecer un poco y pruebas diversas, para que se pruebe la autenticidad de nuestra fe. Está hablando de su propia experiencia, hermano. Las cartas de Pedro son él hablándole a la iglesia sobre su propia vida y exhortando a la iglesia desde su propia experiencia. ¿Por qué Jesús le cambió el nombre a Pedro? A ningún otro apóstol le cambió, solo a Pedro. O sea, que no era costumbre para Jesús a cada apóstol cambiarle el nombre, solo a Pedro. Que esto en el Antiguo Testamento se cambiaban el nombre, o sea, Dios cambiaba el nombre a alguien a quien le daba una nueva misión. Al único que le cambió fue a Pedro, de Simón a Kefas, Simón a Petrus, piedra, roca. Espérense, que estoy viendo por dónde vamos. Jesús mostró siempre una peculiaridad con Pedro. Primero, en Cafarnaúm se hospeda en la casa de Pedro y hace de su casa su casa. Cuando la muchedumbre se agolpaba a su alrededor a la orilla del lago Genesaret, entre las barcas ahí amarradas, escoge la de Simón. Cuando en circunstancias particulares Jesús se lleva a los 3 discípulos, a Pedro siempre le nombra como el primero del grupo. Así sucede en la resurrección de Jairo, en la transfiguración y por último durante la agonía en Getsemaní. Además a Pedro se dirigen los recaudadores del impuesto para el templo y el maestro paga solo por sí y por Pedro. ¿Cómo pagó? Con la moneda que le dijo: ve y coge un pez y ábrelo y va a haber una moneda. Paga por él y por Pedro. Pedro es el primero a quien le lava los pies en la última cena. Y ora solo por él para que su fe no desfallezca, para que así pueda confirmar él. Pedro es el que tiene que confirmar la fe de sus otros discípulos. Jesús le encomienda el cuidado, el apacentar, congregar, reunir, alimentar y proteger a sus ovejas. Ahora veamos relación de Pedro con Jesús. Es el quien primero toma la palabra en nombre de los demás. Es el que siempre como que levanta la mano, pues. Habla para pedir la explicación de una parábola o el sentido exacto de un precepto. Qué lindo, ¿verdad? Algo que dice Jesús que no se entiende es el que dice: explícanos por favor para que estemos claros, para que la verdad esté clara en nosotros. O es el que hace la promesa formal de una recompensa. En particular es el quien resuelve algunas situaciones embarazosas interviniendo en nombre de todos. Por ejemplo, cuando Jesús es entristecido por la incomprensión de la multitud después del discurso sobre el pan de vida, Él es el que dice a dónde vamos a ir. Igualmente decidida su profesión de fe en nombre de los 12 en Cesarea de Filipo. Y así vemos que Él va siempre tomando como una posición de representante de los 12. Acto Jesús, por ejemplo, cuando Jesús le dice que Él es la piedra sobre la que va a edificar la iglesia, Jesús le da unas promesas muy fuertes a Pedro.
que, hermanos, son fuertes. Le dice, y a ti te daré las llaves del reino. Por eso es que siempre lo ponen con las llaves. Las llaves abren y cierran. A ti te daré las llaves del reino. Y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. ¡Wow! Y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. ¿Qué son estas tres metáforas? Pedro será el cimiento de roca sobre el que se apoyará el edificio de la iglesia. Tendrá las llaves del reino, o sea, el que puede abrir y cerrar a quien pertenezca al reino. Podrá atar o desatar, es decir, podrá decidir o prohibir lo que considere necesario para la sana vida de la iglesia, para la sana doctrina. Siempre es la iglesia de Cristo, no es la de Pedro. Y esto hay que estar claro. Es la iglesia de Cristo. Pedro es su representante, es su vicario. No son las ovejas de Pedro. Muy importante, eso dice, apacienta mis ovejas. Eso para todos tenemos que estar claro. Apacentamos las ovejas de Cristo, no las mías. Por eso la posesión no debe existir. Hermanos, es muy fuerte lo que Jesús le promete a Pedro. Tan fuerte que yo creo que Pedro no lo entendió hasta que lo tuvo que vivir. De verdad. Y lo hace lo que le llama a la iglesia el primado de la jurisdicción. O sea, que él tenía liderazgo y autoridad sobre los demás apóstoles. Y que esta autoridad no quedaba en él, se iba a transmitir en sus sucesores hasta el fin de los tiempos. Todo esto está, y le voy a decir las escrituras nada más porque no me da tiempo. Mateo 16, 18 al 19. Lucas 22, 31 al 32. En todo lo que les he hablado vemos el liderazgo muy claro de Pedro con los apóstoles, y también Jesús en el primado de Pedro se entiende que él es, y de eso se va a ver más en los Hechos de los Apóstoles, que él es el signo vivo de la comunión y la unidad de la fe y la comunión de la iglesia. Esta comunión que tiene que fortalecerse y cuidarse porque la iglesia va a ser universal. Comunión entre 12 era difícil. Imagínense entre una iglesia que está esparcida por el mundo entero. Es un rebaño esparcido por el mundo. Y que todos, él, con la ayuda de los sucesores de los apóstoles, que son los obispos, tiene que conducir a las ovejas siempre ¿a qué? A las aguas puras de la verdad y a los verdes prados del descanso de vivir en la verdad. Ahora, espérense, que voy a saltarme porque ya sé que me pasé de tiempo. En los Hechos de los Apóstoles, ¿qué vemos a Pedro? Aquí vamos a ir rápido. Liderazgo y autoridad. Pedro siempre es el portavoz y el líder indiscutible del grupo de los 12. Preside, muy atención, el primer cónclave. Preside la elección de Matías. ¿Por qué hay que elegir a Matías? Para completar a los 12, que fueron condados, ¿verdad? Preside la elección de Matías como sucesor de Judas y confirma esa elección. Y dice, sí, este es por esto y por esto. Él pone las condiciones y él es el que confirma. Segundo, es el primero que después de recibir el Espíritu Santo en Pentecostés da el gran discurso, la gran evangelización que convierte a 3,000 personas, enseñándole a los demás cómo iba a ser su misión evangelizadora. Tiene que confirmar a los hermanos en la fe, y esto lo vemos en los Hechos. ¿Cuántas veces él escribe o habla a los otros apóstoles y a los creyentes cuando van a tomar decisiones claves para la expansión del cristianismo?
Milagros y signos. El primer milagro en los Hechos de los Apóstoles, ¿quién lo realiza en nombre de Cristo? Pedro con compañía de Juan. Pero ¿quién es el que dice, oro ni plata tengo, más lo que tengo te doy? Pedro. Pero hay muchísimos milagros en los Hechos de los Apóstoles realizados por Pedro, a través de Pedro Jesús. Sanó a Eneas en Lida, resucitó a alguien. Pedro resucitó, ¿se acuerdan que fuimos a Jaffa? Resucitó a Tabita. Tabita o como le llamen, ¿verdad? Hay muchísimos milagros en los Hechos. También vemos la valentía de Pedro, el que era un poco cobardón, ya no es. La valentía de Pedro cuando está junto con Juan ante el Sanedrín y él es el que en nombre de Jesús habla un discurso que convence al Sanedrín y lo dejan ir. También tiene una especial unción de discernimiento sobre el mal, como en el caso de Ananías y Zafira, que él es el que percibe que hay una mentira y que se están robando el dinero que le pertenece a la iglesia. Un hombre acostumbrado a la persecución, pero a ver también que el Señor actúa cuando lo necesitaba y lo liberaba, como la prisión en Hechos 12, que el rey Herodes persiguió a los cristianos y encarceló a Pedro. Sin embargo, un ángel del Señor llegó por la noche y liberó a Pedro y lo sacó de la cárcel. ¿Qué significa eso? En unos momentos el Señor libera y en otros momentos le permite ir al martirio. Es en el tiempo de Dios, como Jesús muchas veces se huyó y no lo cogieron y cuando era la hora de cogerlo, él mismo dijo, aquí estoy, cójanme, ¿verdad? Pero él vio que él fue aprendiendo que su misión, Jesús era el que iba guiando, cuándo lo protegía, cuándo debía esconderse y a dónde llega, a la casa de los cristianos a esconderse. También es Pedro el que tiene la visión ahí en Jaffa, esa visión complicada del manto con aquellos animales y todo eso, ¿verdad? Que es lo que le inspira para entender que tiene que tener apertura hacia los gentiles y es cuando va a la casa de Cornelio, que era pagano, y Cornelio se convierte con toda su familia. Aquí empieza él a entender algo crucial, la universalidad del evangelio. También es el que congrega, gracias a que Pablo fue a hablar con él, congrega el primer concilio. El primer concilio lo realiza Pedro mismo, o sea, él como cabeza de la iglesia. ¿Y para qué fue? Para este caos que había, que si debían circuncidarse los gentiles que entraban a la fe, ¿verdad? Y ahí es donde él decide que no, que los gentiles no tienen que circuncidarse porque eso no es parte de su tradición. Incluso hay algo muy lindo que lo leen los apóstoles, como alguien tomó nota y esa carta de la conclusión de Pedro la fueron pasando por las iglesias. O sea, una carta apostólica sacada de un concilio. Los Hechos de los Apóstoles muestran a Pedro como el príncipe de los apóstoles y el primer obispo de Roma, o sea, el primer papa. Fundamento visible de la unidad de la comunidad cristiana. Rápidamente sus lugares de evangelización. ¿A dónde fue Pedro durante su vida? ¿Cuántas veces? No sé. Estos son los lugares. Jerusalén, predicó en Jerusalén y Judea. Después de la resurrección de Jesús, Pedro predicó en Jerusalén. Y en los Hechos de los Apóstoles lo vemos yendo a Judea y fundando comunidades ahí. En Samaria, también tuvo misión en Samaria junto con Juan para confirmar a los creyentes y expandir a los creyentes. En Lida, en Jaffa y en Cesarea. En Antioquía, quien es actual Siria y Turquía. En la Asia Menor, que es la actual Turquía, lo menciona en su primera carta cuando le habla a mis amados hermanos de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, lo que sugiere que él estuvo ahí y abrió esas comunidades.
y por último Roma. Y aquí vamos a detenernos un poquito. Pedro viaja a Roma, donde evangelizó y fue el primer obispo de Roma, o sea, el primer papa. Ahí predica la iglesia, es muy hermoso. Hay una tradición en Italia, saben que Italia es como una bota, ¿verdad? Hay un pedacito por aquí, por debajito del Padre Pío, por ahí, que se llama, ¿cómo es que se llama, Padre? Petris. Es un lugar que se considera fue donde llegó Pedro con el cuando él llegó. Y ahí hicieron una iglesia, una basílica dedicada a San Pedro, donde todo es sobre la comunión de Pedro, el principio petrino y mariano. Que Benedicto fue ahí y dio una homilía espectacular sobre ese tema. Llega a Roma, lo cual ha de haber sido un vencimiento al temor muy grande. Sabía que llegaba a Roma a morir. Ahí estaba su martirio. Entonces, evangeliza y lo echan preso. En la cárcel marmentina. En la cárcel marmentina estuvo preso un poco tiempo junto a Pablo, porque Pablo después no mueren al mismo tiempo, uno muere primero que el otro. Pero en la cárcel marmentina, que tuvimos el privilegio de estar ahí, los que fuimos en abril, estuvieron juntos Pedro y Pablo. ¿Qué habrán hablado? Era la cárcel peor, la más sucia, la más hedionda, la más fea. Pero ahí ellos logran la conversión de sus carceleros. Y sus carceleros se llamaban, espérense, ya se lo voy a decir, Procesus y Martinianus. Pero no había agua. Entonces Pedro reza con sus manos encadenadas que se abra una fuente milagrosa que todavía se ve, y se abre la fuente y con esa agua bautizan a los carceladores, los cuales los cogen y los martirizan por haber permitido la conversión de toda la cárcel, no solamente los suyos, de ellos. Cuando muere Pedro, muere martirizado por crucifixión en Roma durante las persecuciones del emperador Nerón alrededor del año 67. ¿A dónde lo crucificaron? En la colina vaticana, o sea, donde está hoy la Basílica de San Pedro. Muere en cruz, pero no como Jesús. Él muere con la cabeza abajo, porque no se considera digno de morir de la misma forma que su Señor. Y por humildad pide a los que lo van a matar que lo crucifiquen de manera invertida, con la cabeza hacia abajo. Yo siempre cuando estoy en San Pedro pienso, ahí estaba él paradito. O sea, era una colina. Encima de la colina lo matan y él está al revés, la cabeza al revés. O sea, que está viendo ese lugar que no tenía nada en ese momento, está viéndolo al revés. La primera mirada de Pedro a lo que es hoy la plaza de San Pedro. Qué impresionante, ¿verdad? Solo quiero concluir con algo para que lo lean. El pastor universal, en su carta, en el capítulo 5, le enseña a los futuros pastores cómo pastorear. Solo les voy a decir algo para que miren qué bello. A los ancianos que están entre vosotros los exhorto yo, anciano como ustedes. El anciano en la iglesia primitiva era el líder. Testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria que está por manifestarse. Oigan los consejos. Apacentad la grey de Dios que os está encomendada, vigilando, no forzado, sino voluntariamente según Dios, no por mezquino afán de ganancia, sino de corazón, no tiranizando a los que os ha tocado cuidar, sino siendo modelos de la grey. Y cuando aparezca el mayoral, recibiréis entonces la corona de gloria que no se marchita. Palabra de Dios. Que el Señor les bendiga.